Ahí va. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo es el tema del arte visual, el arte sonoro, la programación no, la narración y el diseño didáctico. ¿Bien? Vamos a empezar con todo lo que es arte visual. El inicio de todo lo que es arte visual en un videojuego es el concept art. El concept art es alguien que va a diseñar más o menos cómo podría llegar a verse los personajes, cómo pueden llegar a verse los fondos, todo realizado como un boceto. En el audiovisual tienen lo mismo, que es alguien que haga todo el storyboard previo a todo, o que por lo menos genera algunas escenas que sean importantes porque tenemos que llegar a que en ese punto se vea de tal forma. Acá hay un ejemplo muy simple de cómo se generaría un personaje y las distintas reacciones y distintas actitudes que debería tener. También se hace, como les digo, en la cuestión de fondos, nada más que en los videojuegos. Esta parte no es más que nada para generar una ambientación, porque después generar específicamente esa escena, nunca se sabe cómo va a llegar el jugador hasta ese punto. Entonces la cuestión de juego de cámaras y eso es muy complicado. Por lo general se hace para que se vea una ambientación y una habitación y se genera esa habitación y después se va a ver por separado el tema de las cámaras. Entonces, algo que ocurre muy seguido en los videojuegos es que haya un concepto de un personaje con un diseño muy específico y que después nos tengamos que conformar con lo que se puede hacer realmente. ¿Okay? Los limitantes de un videojuego son siempre el hardware o también puede ser el software o el más importante de todos, el limitante más grande que hay es el humano. Es decir, hasta qué punto tenemos nosotros gente que se ponga a trabajar en esto. Pero igual esto no es nuevo, sino que existió siempre. El tema del concepto del juego que tenemos, ven acá un plomero recolorido, re vivo, re movimiento, lleno de personajes por todo lado, y el juego real que vemos acá un cúmulo de píxeles y esto que... Entonces, la transformación del concepto al videojuego hay un salto gigante. Igual todo lo que es concepto siempre nos va a servir para hacer la promoción del juego, para hacer la presentación, para hacer un pitching, para hacer una introducción o para comunicarle al resto del equipo de que tenemos que tratar de llegar a generar esta emoción. Ahora vamos a hacer un salto a lo que es la parte de animación y por qué hay tanta diferencia ahora sí con la parte audiovisual. En los juegos y los videojuegos, las animaciones tienen muchísimos limitantes. Uno de ellos es la cantidad de cuadros que tiene que tener. Vamos a verlo por acá. Aquí, por ejemplo, en este es una ayuda para hacer animaciones en pixel art. Dice que lo óptimo serían 12 cuadros. Caminar necesitaría 12 cuadros y ya con eso, fíjense, se ve recontra fluido. En contra de esos famosos 60 FPS que te exigen los niños que juegan con consolas o con PC extra caras, en realidad con 12 ya tenemos lo suficiente que el ojo pueda detectar. Aún así, cuando nuestro juego o nuestro presupuesto es corto, podemos achicarlo a 6, donde pide 3 cuadros por cada pierna. Pero, si vamos un poquito más atrás, Mega Man dice, ¿para qué 3 cuadros por piedra si con un por pierna, si con uno solo alcanza? Fíjense que con 3 frames nada más, ya tenemos una animación excelente. Y podemos ir a algunos extremistas, como fue el caso de Shining Force, que dice, no, ¿qué 3? 2. Y tenemos nada más que 2 cuadros y ya con eso, listo. Tenemos la sensación de que el tipito camina. Obvio, acá Shining Force tenía un problema, que no tenía el cuadro de standing, de estar parado. Entonces el videojuego constantemente se están moviendo. Incluso cuando están parados se están moviendo. Que era también una estética que generaron, es algo que les quedó grabado y ellos lo hacen así y les sirve porque ahorran toneladas de gráfico, toneladas de trabajo y generan el movimiento que es lo que hace falta. Entonces, como resultado, lo importante cuando hacemos animación para videojuegos, al fin y al cabo, es ver realmente a qué podemos prestarle atención. Por ejemplo, si ven acá este que camina, tiene muchos cuadros, porque caminar es lo que más vamos a ver durante el juego, pero todos los demás con 2 cuadritos alcanza. Por ejemplo, fíjense lo que es un golpe, 1, 2, 1, 2, y luego la animación, un efecto especial que se le puede poner arriba por separado, va a llamar la atención para que no prestemos atención con el ojo a que le están faltando una tonelada de cuadros. Con eso alcanza y estamos ahorrando tiempo, laburo, detalles, etc. Y también nos estamos escapando de muchos posibles errores. ¿Qué ocurre en muchos videojuegos de pelea? Es que sobran frames o faltan frames para un golpe.
Entonces los jugadores expertos se aprovechan de esos cuadros que faltan o cuadros que sobran y generan combos infinitos o golpes perfectos que nunca vas a poder detenerlo. Se pasaba muchísimo en lo que era el Mortal Kombat con el famoso agacharse y golpear. Bueno, eso era un problema por los cuadros que había. Se podría generar eso, que te quedabas abajo pegando constantemente y matabas al otro sin hacer un carajo. Otra forma de animar es con huesos. Lo que veíamos antes era cuadro por cuadro. La ventaja de las herramientas que te permiten trabajar con huesos es que con posicionar un brazo en una posición y en la otra, te genera automáticamente todos los cuadros intermedios. Entonces fíjense la diferencia. Esto sería cuadro por cuadro y esto es generado por un motor de huesos. Bien. En este motor de huesos que usaron acá para este ejemplo se llama OpenToons con Z al final. Es gratuito, se puede probar. El problema con muchos de estos motores es que no son compatibles con alguno u otro engine. Pero sí exportan en frames completos. Es decir, esto lo único que va a hacer es generarte todos los frames para que haga el caminar. ¿Tá? Y vos después los acomodás en cualquier motor que vos quieras. Algunos motores que sí son compatibles, en lugar de generar 2000 imágenes, generan solamente los huesos y el motor ya reconoce los huesos, así que por código hace la animación. Y eso libera memoria en cantidades absurdas, que es una de las grandes ventajas de todo lo que es 3D. En 3D no necesito yo almacenar el movimiento completo del personaje, sino que tengo también estos huesos y almacena solamente la posición de los huesos y listo, se genera una gran liberación de memoria. Ahora vamos a saltar a lo que es diseño de interfaces. En el diseño de interfaces ya estamos entrando en lo que es el diseño gráfico del juego. Es todo lo que va a ver el jugador para poder comunicarse con el juego o viceversa, todo lo que el juego tiene que comunicarle al jugador. Acá vemos un caso muy exagerado, extremadamente exagerado, y lo que nosotros tenemos que realmente tratar de hacer es como el casco de Iron Man. Tenemos que lograr de que los datos que ve el jugador sean los importantes, no llenarlo de datos de que no le hacen falta o no necesita, solamente lo que sí necesita y cómo va a interactuar con esto. Yo nunca entendí cómo carajo hacía con los ojos para manejar Iron Man todos estos botones de acá. Le leía la mente, es la única forma. Esto del HUD o la pantalla de información no es de los videojuegos. Viene ya, por ejemplo, en este caso, un helicóptero. Es como presentar la información para que pueda equilibrarse, para que sepa dónde está el horizonte, las distancias, etc. En nuestro juego tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que presentar la información vital. ¿Cómo se diseña? En un papel arranca, o en un motor vectorial, o en cualquier programa gráfico. Colocamos las piezas que creemos que vamos a necesitar. Cada uno de los elementos, y también fíjense que hay un área acá marcada que puede llegar a ser después por una cuestión de efectos especiales. En este caso es el casco del Halo. Entonces cada tanto se recorta esa área que ven arriba y abajo porque hace simular de que estamos viendo por el casco. Entonces está marcado, pero no quiere decir que vaya a estar siempre. Fíjense, esto es el resultado final. Algunos detallitos cambiaron, pero por lo general está todo lo que necesitábamos para el personaje. Acá tenemos otro ejemplo que fíjense que tiene dos distintas, una que es como más pequeña y una que es más grande. A algunos jugadores les gusta tener la vista abierta porque es un juego de disparos, por lo tanto mientras más podamos ver, mejor para nosotros. Y a otros les gusta más saber la información de cuánta vida le queda, cuántas balas le queda. Entonces prefieren tenerlo bien vistoso eso. Esto ocurre también en los juegos de mesa. En los juegos de mesa esto es muchísimo más pesado porque tenemos que presentarle al jugador todos los datos del juego que hay actualmente e incluso la información que por más que no esté usando en este momento, tiene que estar en algún lado. No la podemos ocultar como en un videojuego que el menú se esconde. Acá no, lo vamos a tener siempre presente. Así que el diseño de cómo vamos a acomodar todos estos datos toma una importancia astronómica. Acá vemos un ejemplo con el Juego de Tronos, que por ejemplo, acá en este juego vamos a tener ciertas fichas que tenemos que tratar de ocultarlas para que los otros no sepan cuáles son las fichas que nos quedan a nosotros. Entonces tiene este pequeño tablerito
Y dentro de este pequeño tablerito tienen datos del juego para que recordemos los turnos, el orden de las acciones o qué podemos hacer con ciertos símbolos. Y todo el resto está puesto en el mapa. Es muy fácil de leer, es rápido de jugar y tiene toda esta información que si la viéramos en el manual parece pesadísimo, porque el manual es gigante y uno cuando va a ver el juego tiene que tener en vista todo este manual. Y lo ha hecho en excelente resultado, con poca información y ubicado exactamente donde sea necesario. También ocurre en el deporte. Esto del HUD no es algo solamente de algo que tengamos que tener en la cara. Fíjense en el fútbol, esto es una cancha de fútbol, nadie lo va a negar. Tiene trazadas las áreas y las zonas que nos recuerdan las reglas del juego. Nos recuerda de que hay dos mitades, por ejemplo, que es una pavada, uno podría decir, ¿para qué está trazada? Si en realidad no hay muchas reglas que interfieren con esa línea específica, pero está puesta para recordarlo y todo lo demás sí, porque son áreas de juego. Un jugador profesional ya casi ni mira el suelo, se lo sabe de memoria, pero hace falta que esté. Lo mismo pasa con el básquet, son dos juegos de pelota y si yo miro los dos suelos, estos dos diseños que tienen del tablero de juego, por así decirlo, lo puedo identificar con tan solo eso. Yo ya sé que esto es de básquet y yo ya sé que el otro era de fútbol. Con tan solo ver estas líneas tiradas en el suelo. Vamos a hacer otro salto. Estoy haciendo rápido y después vamos a ir repasando uno por uno, así todos sacan todas las dudas que tienen. Música y sonido. La importancia de la música es algo que se está debatiendo muchísimo, acá especialmente en Villa María, que se va a abrir el polo de música de la Nación Argentina, donde se quiere desarrollar música específicamente para videojuegos y para proyectos en los que tomen la importancia de la música. Ahora yo les voy a mostrar un fragmento de un tema, que ya lo estuvieron escuchando recién, pero vamos a repasarlo porque está bueno. Esperen, de a uno. Ahí va. Lo importante de esto es que conozcan o no conozcan el videojuego. ¿Qué les inspira esta música? ¿De qué tipo de juego estamos hablando? ¿Qué podría ser? ¿De guerra? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿De qué estilo de juego? ¿De qué época puede ser este juego? De tiempos pasados, claramente. Claro, te hace recordar a Juegos de Tronos, perfecto, está bien, porque está hecho comunicar eso, tiene que comunicar una época, tiene que comunicar un tipo de mundo, tiene que comunicar un montón de cosas. Y lo hizo perfecto. El tema musical de Skyrim, que es el videojuego del que estábamos hablando, fíjense los cambios que tiene también, es importantísimo porque el juego también los refleja después en momentos de calma total donde vemos paisajes hermosos y gigantes y de la nada nos viene un dragón gigante que nos quiere pelear y ahí nos tenemos que preparar y volvemos a entrar a esta batalla. La música misma, tal cual, te va comunicando la situación en la que estás entrando. Este tema en particular, por ejemplo, a mí me encanta, pero odio el juego. Porque el tema este me lo ponía cada 10 minutos, cada vez que te encontrabas con un bicho, y era bastante denso después de un tiempo. Entonces también un detalle muy importante a tener en cuenta es que si contratamos a alguien para que nos haga una música épica, le preguntemos cómo usarla, ¿verdad? Porque no es para poner cada 2 segundos, te la quema. Es larguísimo, te embolan, entonces hay que preguntarle. Muchos juegos solucionan esto haciendo variaciones. El mejor ejemplo que yo tengo ahora es Divinity 2, en el que, por más de que la música también tiene un theme principal, vos con tu personaje elegís un instrumento al principio, que no sabes para qué es, por qué te pide ese instrumento. Y es porque durante las batallas va a generar variaciones del tema con ese instrumento. Entonces vos, mientras está en la batalla, parece que tuviera siempre un tema distinto, pero en realidad es que va activando y desactivando variaciones
que hacen que se enriquezca muchísimo. Pero eso es porque hubo alguien encargado del sonido y de la música que le prestó muchísima atención a esto. En Skyrim se nota de que no, porque incluso hace saltos y cambios bruscos cuando entras de una ciudad a la otra. Es un juego Skyrim que es inmenso, pero está muy descuidado por muchos lados. Ahora vamos a escuchar otra cosa. Esto ya no es música, esto es ambientación. ¿Qué opinan de esto que están escuchando ahora? ¿Qué tipo de juego pueden llegar a encontrar en esta música? O en este sonido en realidad. Tal cual. En este no estamos con música, estamos solamente y exclusivamente con sonidos. Bien ubicados, bien ambientados, con los volúmenes y los tonos y los lugares adecuados, para generarnos una imagen mental de, obviamente, de algo de terror, algo terrorífico, algo suspenso, algo que se viene, algo que va a parecer peligroso. Entonces el trabajo sonoro es también algo que tiene mucho peso. En la Global Game Jam de este año, incluso hay varios puntos que dan como puntos extra si trabajas únicamente con sonido o viceversa. No trabajamos el sonido porque es para una persona sorda. ¿Cómo hacemos para que el sonido tenga imagen? Que eso ya también es pensar las cosas de una forma distinta y no solamente hacer el juego y después colocarle los soniditos que hagan pium pum pam. Es pensar todo, el sonido, la música y el juego como un solo producto, una sola forma, un solo proyecto. ¿De qué juego de sonido les puede llegar a recordar esto? Casi. ¿De cuál es esto? A ver. Casi, está cerca. ¿De cuál es? A ver. El Pac-Man, el pequeño Pac-Man. El Pac-Man, como lo recuerdan a algunos, ha tenido muchísimas variaciones, muchísimas formas. Se ha interpretado de mil formas distintas, ha cambiado con el tiempo. Pero algo importante de recordar es que la música y el sonido, a diferencia de la imagen, no se altera tanto como uno cree. Si ustedes ven este cuadrado ahí con un recorte triangular, esto era el Pac-Man realmente. No era nunca fue redondo. Nuestra mente redondeaba la imagen en la pantalla. La pantalla misma tenía tantas deformaciones de por sí por la línea del televisor que nos hacía ver una forma redonda, pero jamás fue redonda, porque trabajaban ya con píxeles cuadrados. Entonces todo lo que es imagen, nuestra mente tiende a transformarla, porque tiene que interpretarla. Incluso fíjense que el Pac-Man jamás tuvo un ojo, pero como nosotros lo veíamos comer, le queríamos poner un ojo. Mentalmente le ponemos cosas para tratar de interpretar qué es lo que estamos viendo. Si tiene boca, en algún lado tiene que tener ojos y ¡pum! Pac-Man tiene ojos ahora en todas las formas que lo encontramos. En cambio el sonido no, lo podemos llegar a recordar muchísimo más tiempo, con muchísimas menos alteraciones. Esa es la importancia que tiene el sonido y la música en un videojuego, porque puede perdurar mucho más que el juego mismo. Ustedes recordaban el sonido, el tonito de algún lado, pero no sabían de qué. Hasta que les mostré y ¡tan! Era del Pac-Man. Saltamos ahora a la narración, que es el arte, yo lo llamo el arte del progreso y muchos otros escritores lo llaman así, porque ese es nuestro objetivo cuando tenemos que desarrollar no solo la historia, sino también los escenarios y también al mismo personaje. Acá tenemos un ejemplo muy particular, que es la serie de Rockman X. Fíjense que desde el Rockman X1 se lo ve como un niño, y ya en el Rockman X8 ya se lo ve como un adulto casi, por más de que estamos hablando de un robot. Pero esta
secuencia en la que va creciendo le ha generado una personalidad que lo enriquece muchísimo el personaje. Más allá de eso, ocurre algo que es una dicotomía en el tema de la historia, porque el personaje, que se lo llama el de Blue Bomber, o sea, el bombardero azul, es un personaje que no quiere pelear contra los otros robots, que no quiere destruirlos, que quiere buscar la paz, quiere buscar el camino más pacífico para lograr de que los Reploid, de los robots y los humanos vivan juntos. Sin embargo, bueno, el juego lo único que hace es disparar y matar a todo lo que se te cruza en el frente. Es rarísimo encontrar un personaje que no tengas que matar. Y los que no tenés que matar es cuando estás en la pantalla del principio y después todo lo que hay es malo. Entonces el juego y la historia medio que hace ruido. Entonces uno no recuerda muchas veces cuando terminas de jugar el Mega Man, si no le prestaste atención a los diálogos, te llevaste cualquier historia. Ahora, si vos te pones a leer los diálogos uno por uno, empezás a ver que hay una historia re intrincada de amistades, romances, conocidos, maestros y hijos, y que es increíble, pero que no se ve en el juego para nada. Otro ejemplo que tenemos es la de Tomb Raider, la nueva serie, en la que quiso empezar como si fuese un survival, es decir, querían presentarte un juego de supervivencia. El problema es que también te querían presentar un personaje que haga ruido en contra de la Lara Croft que nosotros conocemos de antes, que era la aventurera sin miedo a nada, que se metía por todos lados y hacía de todo. Pero ahora querían que sea una chica un poco más frágil, que vaya desarrollando esa personalidad de volverse fuerte. El tema es que empieza bien, empieza con que hubo un naufragio, arranca con que tenés que tratar de sobrevivir ahora vos sola, entonces todo muy difícil, encontrás poquitas cositas con que trabajar y armarte el arco de flecha, el primer arco de flecha, hablas mucho con la cámara, o sea, como que la chica tiene personalidad. Eso dura 10 minutos del juego. Después de esos 10 minutos matas a un ciervo y desde ese momento que vos matas a un ciervo te volvés una máquina asesina que lo único que te interesa es reventar las cosas de las formas más locas que haya, porque de golpe, o sea, vos que venís siendo, qué sé yo, una pobre chica que está metida en este quilombo, aprende combos para reventarle la cabeza a los malos y hacer cosas que son totalmente desconectadas a esa personalidad que te quisieron presentar. Entonces este juego, chau, volvió a ser lo que era antes y peor, porque ahora ya el personaje no encaja con lo que te están haciendo hacer, no encaja para nada, porque es totalmente lo contrario. Igual, también quisieron volver a reconstruir lo que es Tomb Raider, que vos vas a tener que descubrir dónde están las tumbas, pero nunca se trató de eso, se trataba de otra historia. Y bueno, pasa mucho en los juegos cuando no le prestan atención a lo que están tratando de contar, lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Por ejemplo, en el Tomb Raider, todo lo que son las cuevas que tenés que descubrir, no tiene nada de descubrir, porque vos tocas un botón y te dice dónde están. Entonces no te sentís que estás descubriendo cosas, no te sentís de que estás realmente metiéndote en algo misterioso, porque no hay ningún misterio. Solito, por no prestar atención a lo que estamos tratando de contar y lo que estamos haciendo, se rompe. Aquí hay otro ejemplo que es de Last of Us, que va por el otro camino. Acá lo más importante es la historia, al punto que básicamente es pura historia. Tiene escenas en las que haces algo, que es tirar tiro para matar a los malos, pero el resto es una película. Es extremadamente lineal. Está linda la historia, es interesante, pero lo que vos haces como jugador realmente aporta poco y nada. Hasta el punto de que esa chica que ves ahí, que supuestamente vos sos el personaje el grande, tenés que hacer que esta chica, que es pobrecita, la niña, que hay que cuidarla para que no se muera, todo lo contrario, es inmortal. La podés usar de escudo, de balas, cuando estás en una situación media incómoda, ponete atrás de la chica que ella no se muere, porque si no se rompería la historia. Atraviesa bombas, atraviesa explosiones, es una locura, y miren el error pavo. Esto pasa de nuevo cuando el que cuenta la historia, el que escribe toda la historia, no está en comunicación con el que está haciendo el juego. Acá se nota, pero se nota muchísimo que hay dos cosas. Cuando entra la escena de batalla, es prácticamente que te cortan una película y te dicen, bueno, toma un arma, mata a los que están allá y después vení. Y te cuento el resto de la historia. Porque muchas veces no están conectadas las escenas. O sea, es un lugar con tiros y después, bueno, seguimos caminando tranquilos.
Este otro caso fue al revés. En este la historia, la ambientación es hermosa, el juego puede ser aburrido, pero también hace algo que no lo han hecho muchos otros juegos, que es tratar de que vos te metas en cada uno de los personajes. O sea, vos vas a ver un poco de fragmentos de la historia del chico principal y este personaje te va a ir contando la historia. Entonces vos desde el principio escuchás una voz de fondo que bueno, está muy bien ambientada, o sea, muy bien el tono que le han puesto, los gestos, la forma en la que habla. Entonces te mete muchísimo en el juego. Después que no te guste el juego porque es medio aburrido es otra historia. Pero lo han sabido respetar por ese lado. Han creado un lindo mundo que investigar, que dar vueltas. Este juego se llamaba, ¿cómo era? Bastion. Bastion. ¿Bastion o Bastián? Bastion. Bastion era el juego. Como les digo, también la narración va mucho por cómo vamos a hacer que el jugador recorra el juego. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que fue Duke Nukem. Duke Nukem es una exageración, pero es más o menos lo que pasa. En 1996, como los gráficos estaban muy por debajo y lo único que podían llegar a ponerle sazón era en la historia y en el desarrollo de los niveles, tenían niveles bastante complejos, bastante interesantes que recorrer. 2011 le metieron toda la pila a las gráficas porque se creían que esa era la parte divertida y el juego es una embole importante porque es, como les contaba en el anterior, una pantalla de carga, un escenario, una pantalla de carga, un escenario, pantalla de carga, se acaba el juego. ¿Está? Contar una historia, muchas veces en un videojuego, se trata de esto, generar un escenario que recorrer. Recuerden que a diferencia de una película, no estamos viendo una película, sino que estamos en la película. Entonces yo estoy metido en esa casa en la que está pasando las cosas, yo estoy viendo a los otros personajes y yo estoy interactuando con los objetos y los lugares. Entonces, el orden en el que le hagamos hacer esas cosas es lo que va a generar que el jugador se sienta realmente dentro de ahí. Acá ven un caso extremadamente exagerado de lo que es el mapa del Super Metroid. Super Metroid es como un jueguito muy viejo, antiguo también, en la que sos como un personaje, que sos una mujer en una armadura, que tiene que tratar de recorrer todo un escenario, es solamente un solo escenario inmenso, en el que hay un montón de puertas cerradas que tenemos que ir abriendo y cerrando, en el que vamos a ir descubriendo cada vez más de qué se trata este planeta en el que estamos atrapados, hasta llegar, bueno, al final. Pero fíjense el pedazo de desarrollo y los detalles que tuvo la persona que se puso a diseñar esto en papel y lápiz. ¿Está? Los videojuegos empiezan en papel y lápiz para no estar 2 horas sentado vagueando o divagando en la computadora sin saber qué tocar o qué poner. Juegos de mesa, pasa muy seguido también esto. Bueno, ya no se ven por suerte porque a diferencia de los videojuegos, el juego de mesa muta a saltos. El juegos de caminos, que son los juegos de la OCA, esos ya están mal vistos. Hay muy pocos juegos que lo mantienen, o hay algunos juegos que lo han cambiado a que sean algo mucho más interesante. Un juego en el que tenemos que avanzar en un escenario, bueno, va a ser libre, vamos a poder ir para distintos lados, vamos a poder ir descubriendo escenas, nos van a ir contando una historia, vamos a ir viendo objetos, vamos a ir viendo opciones. En los juegos de mesa, en los videojuegos ha mutado mucho eso y hay que prestarle atención porque en un videojuego se puede llegar a ver como si fuese una película y en un juego de mesa, si no le prestamos atención, va a ser un juego de la OCA en el que el jugador no tiene la participación que vale. Acá vemos otro caso que es un juego de zombies, pero que el mapa se va armando. Eso también es algo muy de moda hoy en día, de que todo sea modular o que sea autogenerado por el juego. De esta forma, el jugador siempre que entra a jugar, juega un juego distinto, entre comillas, porque es como que empezar en distintos lugares, distintos mapas, distintas situaciones, por lo que el juego es el mismo. De esta forma también podemos generar un enganche bastante grande. Los mejores juegos que tengan esta cuestión del autogenerado son aquellas que tienen historias en las que se van a ir descubriendo por fragmentos y un jugador tiene que ir conectándolos. Entonces no importa en el orden que lo hagamos, vamos a ir avanzando en el juego. No importa qué número aleatorio nos tocó al principio, vamos a poder ir descubriendo fragmentos y luego vamos a llegar a esas mismas escenas para formar la historia que queremos contar.
Ya tenemos un caso extremo en los juegos de mesa, que son los juegos de rol. En un juego de rol, lo único que necesitas es un papel y un lápiz y a veces dados. La mayoría de las veces por lo menos los dados. Y de ahí en más empezamos a jugar con la imaginación. Es decir, libertad absoluta. Y un Game Master es el que va a ir acomodando las escenas y las historias para que se cuente la historia. Esto es casi imposible en un videojuego, porque está preprogramado. Podemos darle extrema libertad, pero podemos llegar a pecar al darle libertad a que el jugador se distraiga. Literalmente se distrae, se va por un lado, se va por el otro, no está prestando la atención a la historia se vuelve como un caso secundario, o pueden llegar a ocurrir lo que ocurre mucho en internet, es que la gente empiece a trolear el juego y se haga famoso por el lado negativo más que el positivo. Que ahora está ocurriendo con el VRChat. VRChat es una sala de chat con los cascos de realidad virtual que justamente la idea de esto era como vos te podías personificar con cualquier... Te pones el casco y estamos en un mismo mundo. Y el tema es que ahí vos podías disfrazarte de cualquier jugador o cualquier personaje y charlar con otros. Querían hacer un mundo virtual. El problema es que vos dándole esa libertad a la gente, se generó lo que se llaman los Uganda Knuckles. El personaje de Sonic, el rojo, no sé si se acuerdan. Bueno, gordito y aplastado. Y ahora no sé por qué hay miles y millones de personas que se ponen ese personajito para molestar a otros, básicamente. Y y empiezan y tienen toda ya una cultura alrededor de esos bichitos que se inventaron al pedo. O sea, no tienen nada. No es que el juego estaba hecho para esos bichos. La gente vio esa libertad, la tomó y la despilfarró. Y ahora está por todas partes. ¿Es bueno o es malo? La mayoría dicen de que aunque hace que la gente preste atención a estas cosas, termina siendo algo malo. Porque cuando se aburren de esa huevada, se muere. El chat room muere. Entonces, como cualquier chiste, una vez que lo contaron muchas veces, se acabó. Y no era la intención de ese mundo. Entonces, la libertad en un videojuego hay que tenerla con cuidado. En cambio, en un mundo libre como es un juego de mesa, la libertad la va a ir regulando una persona constantemente, en tiempo real. En un videojuego no podés regular en tiempo real, es complicado y requeriría un equipo demasiado grande. Después nos vamos a los juegos abstractos. Los juegos abstractos, en este caso, por ejemplo, vamos a ver de que vemos muchas luces, pero entendemos de que es un juego de navecitas. Bien, hay una navecita ahí en el medio que está disparando, ¿la ven? Y dispara tiros por todos lados a lo loco. Esto es lo más abstracto que puede llegar a ser un videojuego, porque en un videojuego siempre tenemos que tener un objeto con el cual interactuar. Entonces, es bastante difícil de no encontrarle una forma o una referencia. En los juegos de mesa pasa algo distinto. ¿Qué es el póker? Es un juego de cartas, punto. No le podemos decir que el juego es un juego, no sé, de plantar pinitos o de intercambiar gemas, o no tiene forma. Es literalmente abstracto. Porque en los juegos de mesa se basa pura y exclusivamente en la mecánica, que es la forma de juego. Mientras que en un videojuego necesitamos algunos objetos para interactuar, además de los elementos mecánicos como pueden llegar a ser la interacción con el jugador, el teclado, el joystick, etc. Sí o sí necesitamos un tercer elemento en la pantalla. Entonces ahí termina teniendo siempre una forma. O podemos llegar a encontrarla. Sí. Ahí va. Bueno, y eso es todo. Eso fue un repaso muy rápido por arriba de todas las disciplinas que hay. Y ahora sí, si quieren, podemos ir viendo específicamente algunas de las que les interesen. Recuerden, estaría todo lo que es concept art, todo lo que es la transformación al videojuego del concepto. Yo tengo una pregunta. Sí, diga. ¿Cómo se hace guión del videojuego? ¿Cómo se escribe técnicamente? Porque con el internet de televisión se escribe con dos columnas. Por lo general, sí. El tema de esto es que obviamente el guión del videojuego en sí, hay que pensar de que tiene que estar atado al juego, bien, a las mecánicas del juego. Entonces no hay una forma específica. Hay muchas recomendadas y una es la igual que la del cine.
tratar de hacerlo exactamente igual, porque vos vas a tener que darle instrucciones al programador de cómo se mueven los personajes, qué tienen que hacer en un escenario, qué tienen que encontrar, qué no. Y además de los diálogos, las acciones, las cámaras, todo exactamente igual. ¿Qué es lo que se le suma? Son las acciones del jugador. Entonces vos le tenés que aclarar por eso. Tenés que dejar un espacio de libertad, digamos, al jugador. No necesariamente libertad, sino de qué opciones, acordate, qué opciones puedes llegar a tener. Por ejemplo, si yo te digo que en una escena hay 7 personajes, vos me tenés que decir todos los diálogos y las posibles interacciones con cada personaje. Porque no es una película, yo no los voy a ver en orden. El jugador va a entrar y le va a hablar al primero que se le cante. No los va a leer en orden. Entonces eso hay que tener mucho cuidado muchas veces. Que los diálogos tengan una interacción con entre ellos. Por ejemplo, podés pedirle al programador que si le habla primero al 3, entonces que el 1 diga algo distinto al principio. ¿Está? Entonces tenés que darle todo ese tipo de instrucciones. Muchas veces. Digamos, en el juego, por ejemplo, que es posible interactuar con varios personajes por separado, fuera de lo que es de la línea de la historia, normalmente se hace una especie de libreto con todas las posibles respuestas que tiene el personaje. ¿Tiene algún ejemplo así o podría pasarme de cómo? Y el mejor ejemplo sería el Darkest by Castle es el más cercano. O sea. Sí, si no tenés ¿cómo se llama? Que es un juego de shooter, pero es toda mentira, que tiene opciones. El Mass Effect. Ah, el Mass Effect. El ejemplo más cercano es el Mass Effect. Bueno, pero hay ejemplos más simples. Sí, está para descargar el... Está Mass Effect, Mass Effect sí, podés relacionarte con todos los personajes que quieras, como vos quieras, pero tienes solamente 3 finales. Sí. Y los 3 finales no son muy distintos entre ellos. Ahí está bueno el ejemplo para lo que es las múltiples líneas. Claro. Si quieres, bueno, algo más lineal, puede ser, bueno, el caster. Sí, juegos de aventura gráfica. Claro, los juegos de Telltale Games, por ejemplo, el juego de Walking Dead, juegan mucho con la moralidad tuya, te hacen elegir entre salvar a un héroe, salvar a una persona, o darle de comer a alguien o a otro, y siempre que haces una decisión te tira un mensajito que dice tal persona recordará tu decisión. Y te hace jugar mucho con la moralidad. La cuestión es que el juego... Sí, cambia un diálogo nomás. Cambia un diálogo nomás. Cuando vos lo volvés a jugar te das cuenta que cambia un diálogo nada más, y el final es el mismo. O sea, vos te jugó... Sí, acá tiene 2 opciones. Sí, no cambia nada. ¿Quieres salvar? No. Eso también, acá tenemos lo que hablábamos en la clase anterior, justamente una diferencia muy grande entre lo que es una película y un videojuego es la palabra interacción. En una película vos buscas reacción, ¿tá? Entonces vos estás siempre desarrollando escenas y situaciones para que el jugador o la persona, el espectador, reaccione. ¿Bien? Pero esa reacción no va a tener ningún efecto en la pantalla. En un videojuego se tiene que evitar que se convierta en esto de reacción porque si no se juega una sola vez. Tiene que ser interactivo. Es decir, la reacción que va a tener el jugador tiene un efecto en el juego que luego este efecto se refleja nuevamente en una nueva pregunta, en una nueva cláusula, un nuevo efecto que él va a volver a reaccionar. Es como es un ping pong, tiene que haber constantemente... Tiene que sentir justamente que por más de que sea falso, como pasa con el juego de Walking Dead, de que realmente no estás tomando ninguna decisión, porque al final el mismo Tenés que sentir que sí. tenés que sentir a lo largo del juego de que yo estoy tomando las decisiones. Genera el jugador jugarlo capaz una segunda vez para ver si realmente cambia algo. Claro. Si querés ver qué pasaba. Tal cual. Igual también están los otros juegos que esta interactividad no viene por el juego en sí, sino por la necesidad de triunfo, bien, las necesidades de recolección, de todas estas necesidades que son humanas o animales internas nuestras, por ejemplo, a tener el mayor puntaje. ¿Tá? Entonces vuelvo a jugar, por más que el juego sea exactamente igual, lo vuelvo a jugar para tratar de tener mayor puntaje. Desbloquear un nivel más. O simplemente juntar todas las tapitas que hay en el juego. ¿Para qué? No sirven para nada las tapitas. Pero sos la persona que juntó las 200 tapitas del juego. Nada más. Ese tipo de detallitos pequeños ya salen de lo que es el trabajo de la persona de guión
porque vienen por la parte del diseño del juego, o sea, del diseñador del juego. Es una persona que está aparte y se encarga de desarrollar todos estos elementos de enganche, de cómo mantenerlo al jugador jugando. Pero digamos, sí, el guión lo que contenta es simplemente el diálogo y la historia que va a tener. Después ya los mecánicos, ahí, ciertas combinaciones que sean relevantes para la historia no van a estar contemplados dentro de la misma. De todas formas, otra cosa de lo que tenés que tener cuidado con este guión de videojuegos es con lo que el lema de esto se llama disonancia lúdico-narrativa, que es cuando la historia cuenta algo que después el juego contradice. Lo que habíamos visto Lo que habíamos visto de Mega Man, el ejemplo más clásico es en Final Fantasy VII, cuando Sephiroth mata a Aerith, que muere para siempre, no podemos usar más ese personaje, y es un spoiler, entonces de paso, cuando mata a ese personaje, todo el mundo se pregunta por qué no usan el ítem de revivir. Para revivir, el juego tiene un ítem que revive el personaje. Son detalles que tenemos que forzar en el juego para tratar de mantener la historia. Son cuestiones, pero que justamente es por eso que hay que hablar mucho entre el que hace el guión y el que diseña el juego. En realidad acá el peso cae sobre el diseñador del juego, que tiene que haberte comunicado esos límites y esos puntos importantes, para que no ocurra eso. Por ejemplo, en el juego del Final Fantasy se hubiera arreglado que en vez de morir y revivir, sea cansado y despertarse, que después lo hacen en realidad. Ya después es un ítem que te reactiva, pero no te revive. Quedan desmayados, no te está matando, para evitar que vuelva a pasar eso. Si hay que matar a un personaje, claro, nadie más diga, ay, ¿por qué no lo puedo revivir? ¿Viste? Bien, son detallitos pequeños, pero que son importantes cuando estamos tratando de comunicar todo esto al jugador. ¿Cómo que se llama eso? Disonancia. Disonancia lúdico-narrativa. Por ejemplo, esa idea con la... Y a mí me gusta parte todo el guión. Claro, sí, yo con el cine, todavía no sé qué es esto, pero cine en general, porque acá hay de televisión. Sí. El miércoles viene Daro a hablar de guión. Exactamente, el miércoles es específicamente de guión. Sí. Viene Daro a llevarlo y capaz que un par de chicos lo tocan. O sea, ¿te gusta la parte de esa? Les pedí que hicieran algo, que busquen un ejemplo de videojuegos para hablar de guiones. ¿Qué te pasa? Sí, me pasaste las cosas, pero... Eso es toda la materia de guión. Sí, yo te voy a robar todo. Pero a mí me gustaría, porque digamos, hacer el cambio, como venimos haciendo mucho de videojuegos para audiovisual, me gustaría que audiovisual nos enseñe algo. Tal cual. Tenemos mucho también nosotros que aprender del otro lado. Ahora estamos tratando de enseñar nosotros de nuestro lado para tratar de aprovecharlo en la Global Game Jam, que es ahora este 26 al 28. Vamos a trabajar 48 horas seguidas tratando de desarrollar videojuegos en base a una palabra clave que se revela en el día. Todavía no la sabemos, vamos a saber posiblemente la semana que viene en secreto. Se debe desarrollar todo a partir de una palabra clave. Todo a partir de esa palabra. Si no podés llegar, por ejemplo, un guión. No. El guión, justamente, es imposible porque tiene que basarse en algo. El año pasado fue Ritual. ¿Ritual era? ¿O Bola? El año pasado fue Ritual. Wave. Hola. Wave fue el año pasado. La palabra wave y mostrar en escena. Si el año pasado, pues yo participé en juegos. Sí, justamente la idea de la Global Game Jam siempre es desarrollar en el lugar todo. Obviamente podés venir con algunas cosas o herramientas que te ayuden durante el desarrollo. Claro, después la adaptás, las vas ajustando, pero la idea es que se desarrolle todo en el lugar. Esto se hace como de Claro, se hace a nivel mundial, en todo el mundo al mismo tiempo, desde el viernes hasta el domingo, son 48 horas seguidas. A nosotros arranca a las 6 de la tarde. Quedan publicados. ¿Y los juegos quedan registrados, digamos? No hay ningún tipo de registro, o sea, eso tenganlo en cuenta. Quedan libres y la otra cuestión es que ustedes sí, si quieren, pueden después seguirlo por su cuenta y terminarlo. Pero ahí ya es cuestión de ustedes y es totalmente suyo. Pero lo que se sube a la página para decir estuvimos en la Global Game Jam queda abierto para que todos lo vean. Igual lo que ellos dicen, no tengan miedo de compartir algo que hiciste en 48 horas. O sea, si lo hiciste en 48 horas, puede hacer cualquiera.
¿tá? Entonces el chiste es que esto lo usen como un ejercicio para inventar, para crear y de ahí tratar de generar contactos, generar iniciativas, proyectos, etcétera, para después hacerlo a lo largo del año. ¿Y qué programas, cosas así que no hay mucho para diseñar o no? Bueno, ahí depende Usar como para ir viéndolo. todo lo que quieran en eso, depende de lo que quieren. Tampoco se recomienda de que vayan con un equipo ya armado, porque el chiste es que traten de... No, dice de equipo. Ah, sí, lleven. Lleven porque Pedimos computador y no tenemos diseño. pero Sí. por eso. Y esperamos 60 personas. Sí, es imposible, bueno, veremos eso. Así que Es lo que hay, así que si es posible lleven sus propias herramientas para que... Hay lugar. Y si no hay, lo hacemos. No hay problema. No, el lugar para poner tu computador sí hay. Sí. Después de eso, si quieren preguntas más específicas qué cosas llevar, más cerca de la fecha vamos a tirar un listado que, bueno, incluye, por ejemplo, la bolsa de dormir, zapatilla, su propia taza, desodorante. Vamos a estar 48 horas encerrados, son libres de salir y entrar, no hay problema. Sí. Es en el... en el canal de Omnis. Exactamente. Ahí lo vamos. Después en la cuestión de qué programas usar y con qué gente juntarse, bueno, como les digo, la idea es que se junten con gente que no conozcan o quieren conocer en el momento, armen equipos nuevos para justamente probar, trabajar con estas personas y ver si generan un equipo que puedan desarrollar algo a lo largo del año después nuevo. ¿Qué tipo de programas pueden recomendar? Bueno, para diseño gráfico, todo lo que es visual, va desde el Photoshop, que ahí podés hacer desde animaciones, en pixel art o incluso con huesos, hasta el Illustrator, el CorelDRAW. Si quieren cosas open source, tenés el OpenOffice Draw, tenés el GIMP, el Inkscape, Pay2Sign, ahora lo abrieron. el Pay2Sign, mira vos lo han abierto, esos son para dibujo, todo lo que es arte. Después tenés para animación, podés usar el Striker. En animación tenés el Spriter, el que les hablaba yo, el OpenToons, con Z al final, Toon de Toon. Ese sirve para hacer todo lo que es este tipo de animaciones con huesos. Hay muchos programas para hacer este tipo de animaciones, incluso como te digo, hasta el mismo Photoshop podés hacer este tipo de animación. Si les toca un programador en Unity, si consiguen un programador en Unity ahí, Unity tiene su propio animador. Y Unity tiene su propio motor de huesos. ¿Flash también? Sí. El tema que lo vas a tener que exportar. Es que en todos al final terminas exportando. Sí, Flash podés. Incluso si llegas a encontrar un programador de ActionScript, Flash va de pecho. ¿Cómo que no es? ¿Cómo se llama ahora? Tiene otro nombre ahora. No, todavía hay gente usándolo. Sí. Usted dijo que el último juego que hizo la semana pasada. Sí, lo hicieron en ActionScript. A mí me enseñaron ActionScript. Me pega un tiro en la cara como. Igual, por ejemplo, si vos sabés usar Flash, lo que es Photoshop en la parte de animación es lo mismo, porque es interpolación. Claro. Flash es interpolación y Photoshop el más específico para animación de Adobe es el otro, el After Effects. O el otro. Ahora tiene uno nuevo que es. También sacaron uno así. No sé qué. Hay un Adobe Animation. No puedo decir si los recomiendo. Pero bueno, hay varias. Como ven, como esto es algo bastante ya a esta altura es bastante básico, casi todos los programas tienen alguna vuelta de tuerca. Incluso te digo, si usan esta animación vectorial, lo podés hacer hasta en el mismo CorelDRAW porque es una cuestión de movimiento de pasos. Lo único que no tendrías es que sea tan fluido. Te lo harían como si fuese a hacer cuadro por cuadro. Y eso, ninguno hace 3D, ¿no? No, pues será también de 3D. Después todo lo que es el diseño de interfaces, utilicen también programas de herramientas vectoriales como CorelDRAW, Illustrator, Inkscape o lo que quieran. Photoshop mismo. Esto es, sí necesitarían a alguien que más o menos tenga idea de diseño gráfico para que sea algo legible. Después, en sonido, ya ahí no sabría yo cuáles recomendar. Música y sonido, Global Gamer permite utilizar todas las cosas gratuitas. Permite usar. Claro. No podemos bajar cosas. Absolutamente todo hecho.
Bueno, el tema Sí, es que sí, nosotros sí, tenemos sí, derecho a sí, hacer, sí. por ejemplo, de Pero- Footage, que tiene un montón de Sí, ven varias páginas de música. Claro, eso está todo permitido por Global Games, así que eso no hay ningún problema. Y en Y cuestión lo que se usó, de personajes, por ejemplo, hacer parodias de personajes existentes. Tengan cuidado, pero sí Sí, se permite. hasta cierto punto. Pero igual, si no es comercial, no sé. Es que incluso si no es comercial depende en realidad de la patente del personaje que estás usando. Hay algunos que no te permiten, por ejemplo Pokémon, no te permite ni hacerle un chiste. En realidad todo lo que veas, un dibujito en una pared de Pokémon es ilegal. Es ilegal, directamente. En cambio, qué sé yo, de decirte algunos personajes de Disney, podés usarlos de forma libre. No te atacan por el lado del copyright, sino que te atacan por el lado de difamación. Claro. Porque hace mal a la marca. Pero dañan a la marca. Entonces tengan cuidado. Pero si usas personajes argentinos, ponele, pero usalos a todos, que no creo que haya... Isidoro y... Claro, todos tenemos una tonelada para usar nacionales. Sí, eso no tengas problema. El coso, el Eternauta, Mm. ellos sí hacen juicio. Eso sí. No les gusta para nada lo de que usen el Eternauta. Pero igual si lo Sos modifican parientes que no cierto quieren punto, morirse. Una leve referencia, no creo que no. Claro, hagan referencias, no sean obvios y ya está, se liberen. En vez de un buzo en el Eternauta, pónganle, no sé, una máscara de gas y se acabó. No es muy Y complicado. poder usar una frase similar a la que usen, no sé. Sí, eso no tengan drama. Después, bueno, sí, si van a venir con, como dice él, con música ya prehecha o de otras bandas, no. Ahí traten de generarla durante el evento. Bueno, y lo que es de programa para sonido, el tema de Audition. Sí. Audition Auditor o FL Studio, que se usa Claro, el FL Studio y todo eso. diseño de niveles es en papel. Arranca en un papel. No se pongan a filmar a lo tonto porque van a tener que filmar todo de nuevo. Y bueno, el que ya está en eso, ya veo que va a hacerlo. Si Javier Cano se suma, va a ser estilo película. Sí. Yo veo que lo está investigando muy bien, así que... No, pero digamos, estaría bueno porque, digamos, como yo le dije al principio, hay algo que pueden hacer rápido, están como en su salsa, y última, lo que es programación se resuelve muy simple. Muy rápido, se puede solucionar en las últimas horas de eso. Juliano, digamos, básicamente. Sí, es que lo que les decía, lo pueden hacer en un PowerPoint. Ese tipo de juego, agarras el PowerPoint, lo podés hacer ahí. Le pones un temporizador que si hace clic antes de eso se va al video malo y si no, al video bueno. Y se acabó. No lo haces en cualquier cosa, lo haces a ese tipo de juego. ¿Nunca programaste en PowerPoint? Lo he hecho. Eso lo hice en Flash. Bueno, pues son Flash. Hasta en el Flash pueden hacer eso, sí. No tengan miedo que se puede hacer. Hay herramientas de sobra, por suerte, en estos días. ¿Alguna otra pregunta? Dudas por la gente, cómo va a ser el evento, qué van a hacer. Y eso después se van a enterar el día anterior. Y de última, Hay una charla de cómo se Sí, el viernes mismo. ¿Cómo me dijiste que venía el el miércoles.